quería dedicar este rato, esta pequeña charla, esta pequeña reflexión sobre una figura clave en el siglo XIX, una figura que nos ayuda a entender el siglo XIX. Me estoy refiriendo a John Henry Newman, este hombre que llenó el siglo XIX. Nace en 1801, muere en 1890, abarca una Europa, nace en una Europa prácticamente preindustrial y muere ya en plena segunda revolución industrial, un mundo ya que va a entrar en pleno desarrollo capitalista y que marcha hacia los dramas tremendos del siglo XX. Y es ciudadano súbdito de un imperio, de una nación que fue la gran potencia del siglo XIX. Y es británico, es muy inglés. Y así como muy inglés, es una persona religiosa y es una persona que quiso vivir su religiosidad dentro de su mundo inglés, donde había la High Church, la iglesia anglicana, donde había distintos grupos protestantes más ligados al calvinismo. Él estuvo al principio formado en el calvinismo, en los 15 años se convierte en una primera conversión donde él manifiesta que reconoció que la religión tiene que estar fundada en dogmas, en grandes verdades. Si bien él estuvo todavía influenciado por el calvinismo o por el evangelismo, pero después fue integrándose a la iglesia oficial inglesa, a la iglesia anglicana. Él la reconocía como parte de la iglesia universal, la vía media, ¿no?, entre el protestantismo y el romanismo, la iglesia católica. Para ellos eran los romanos, que habían añadido cosas con el tiempo a la iglesia primitiva, así lo interpretaba Newman. Y en ese mundo él tiene una segunda conversión donde se da cuenta que la iglesia anglicana necesita una renovación, está muy ligada al Estado, nació ligada al Estado, ¿no? Pero bueno, él va a cuestionar toda esa ligación de la iglesia al Estado, va a tratar de recuperar las raíces antiguas de la iglesia para él tiene que estar, él se ordena sacerdote anglicano, digamos, ¿no?, a los 24 años, si mal no recuerdo, y entonces él quiere entroncar, quiere que la iglesia inglesa, o él considera que la iglesia inglesa es una de las ramas de la iglesia antigua, entonces vuelve a la antigüedad, vuelve a los santos padres, a las grandes cuestiones antiguas, ¿no?, del siglo IV, V, la cuestión arriana, la cuestión monofisita, estudia a los grandes padres de aquellos, sí, lo tiene escritos en sus tiempos de anglicanos y reflexiones muy profundas sobre los padres. Y bueno, inicia en los años 30 del siglo XIX todo un movimiento de renovación de la iglesia anglicana, buscando que la iglesia, que él consideraba que era una expresión de la iglesia antigua, la iglesia anglicana, recupere sus raíces con la antigüedad, con los padres, profundice y manifieste más su sacramentalidad, su concepción dogmática, ¿no? Una iglesia oficial, establecida, anclada en la iglesia apostólica, él la consideraba así. Y bueno, y empiezan a tratar de renovar a la iglesia anglicana buscando estas raíces antiguas en la iglesia apostólica, de los padres, y empiezan los famosos tractos, escritos, artículos, que todo el movimiento de Oxford, encabezado por él y por otras figuras importantes del anglicanismo, el anglicanismo que buscaba renovarse en aquellos años 30 del siglo XIX, comienzan a cuestionar la situación de la iglesia anglicana de su época y a buscar una renovación de la misma, volviendo a las raíces antiguas. Él es muy crítico todavía de Roma,
crítico de lo que él considera adherencias que se le fueron agregando a la Iglesia romana después del medioevo y después de Trento. Cuestionaba ciertos aspectos de la devoción mariana. Le costaba entender, pero era un hombre abierto, una mente que se guió por su conciencia, donde sabía que estaba la voz de Dios, que fue descubriendo cómo el dogma, que ya estaba en la revelación, implícito, se fue explicitando, se fue manifestando, se fue definiendo en los concilios, en los escritos de los padres, a medida que iban pasando los siglos, que iban surgiendo los problemas de herejías trinitarias, cristológicas, sobre todo el siglo IV y V fueron muy importantes para él. Pero la cuestión es que este profundizar en aquellas cuestiones, un hombre con una mirada muy profunda, una gran inteligencia, un gran teólogo y aparte un hombre de mucha oración, obviamente no podía más que estos pasos que iba dando cada vez más cerca de la luz, más iluminado, más pleno en esa presencia de la luz divina en su corazón, no podía más que terminar convirtiéndose, como lo hizo en el año 1845, por supuesto, con todos los problemas, las crisis, las contradicciones que tienen que pasar los conversos, y más una persona que tenía cargos, tenía lugares importantes en la sociedad inglesa, en la Universidad de Oxford, pero él pasó la cruz, pasó las dificultades y buscó ser fiel a la verdad que se manifestaba en su conciencia. Y acá me quiero detener en dos cuestiones que él iluminó, ¿no?, la teología con estas cuestiones y el pensamiento cristiano. El tema de la conciencia, él fue un gran defensor de la conciencia, no la conciencia entendida como subjetividad, sino la conciencia como aquel rincón del interior del hombre donde se escucha la voz de Dios. Y aparte profundizó el tema de el desarrollo de la doctrina cristiana, cómo la doctrina cristiana se va desarrollando, va teniendo un proceso histórico, a pesar de que no es que evoluciona, los dogmas cambian, se modifican, no, se van explicitando, se van profundizando, la fe se va haciendo cada vez más luminosa, más clara, más expresa, a medida sobre todo que se van planteando cuestiones, preguntas, desafíos. Bien, decía que es un hombre del siglo XIX, de aquel imperio británico, es muy inglés, vivió el Concilio Vaticano I, aquella definición del Papa de la infalibilidad pontificia, no en tiempos de Pío IX, cosa que él primariamente no estaba convencido de que fuera oportuno, pero una vez que se definió fue dócil. Fue hecho cardenal al final de sus días por el Papa León XIII. Una figura realmente eminente para estudiar. Hace muy pocos días el Papa León XIV lo proclamó doctor de la Iglesia. Volvamos a los escritos de este gran padre moderno, de este gran cristiano, de este eminente teólogo y santo.